Acá estamos junto a la Linfomas Argentina, junto a la Fundación Argentina de Mieloma. Invitamos al doctor Gustavo Kunminski. La mayoría de ustedes lo conocen, pero les voy a dar, aunque él me dijo que no hacía falta el currículum de él, que me parece que es muy importante. El jefe de servicio de hematología y trasplante hematopoyético del Hospital Austral, profesor adjunto de medicina de la Universidad Austral, docente adscripto de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cierren los micrófonos, por favor. Director de la carrera de especialistas en hematología de la Universidad Austral y es expresidente de la Sociedad Argentina de Hematología. Así que millones de gracias, doctor, por poder escucharlo y que nos pueda transmitir cómo usted trabaja con los pacientes, ¿no? ¿Y Mariana? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Y yo nada más lo que quiero decirles es que explicarles un poco la dinámica de cómo vamos a funcionar. Primero va a hablar Gustavo, va a hacer una pequeña introducción con una presentación de un PowerPoint. Después vamos a abrir preguntas, para lo cual o bien me ponen la manito digital, el que la sabe poner ahí, el que quiera hablar o hacer preguntas o algo, o si no me hacen así y yo voy pasando la hoja, los anoto y les voy dando la palabra. Mientras tanto, tengamos todos los micrófonos apagados para que poder escuchar bien al que habla en ese momento. Y bueno, y después vuelve a la presentación del PowerPoint, y después volvemos al conversatorio final, donde siguen las preguntas con la misma dinámica. Levantan manito digital o real, y yo les voy habilitando para que hablen, ¿sí? Bueno, Gustavo, adelante, todo tuyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias Aide, Mariana, Florencia, por esta invitación, que para mí siempre es algo muy grato poder establecer estas líneas, estos puentes de diálogo. La idea es yo hago una presentación de algo de la situación, algunas cuestiones, vamos a parar y vamos a iniciar un espacio de conversación, de preguntas, de respuestas, de comentarios. Luego, nuevamente voy a hacer tal vez algunas presentaciones para ir llevando una línea y de nuevo vamos a conversar, ¿no? Porque la idea es, a ver, cómo nos ha modificado esta pandemia, esta situación de aislamiento en el vínculo entre los pacientes y los médicos, entre el vínculo y los pacientes y el equipo asistencial, ¿sí? Les vuelvo a pedir que silencien los micrófonos. Eventualmente a las anfitrionas pueden mirar y silenciar los micrófonos ustedes para que no se produzcan estas interferencias. Voy a compartir un poco la pantalla de esto que teníamos para empezar. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos destacar es que estamos viviendo un tiempo de excepción. Un tiempo absolutamente histórico, y esta pandemia va a ser recordada en algún momento de alguna forma. Pero no es una experiencia original, porque creo que la humanidad ha sido de alguna manera expuesta a situaciones traumáticas en forma, digamos, paradigmática, como las guerras y las epidemias a lo largo de la historia. Y esto genera una impresión muy honda en el imaginario. En 1348, por ejemplo, hubo una epidemia de peste que empezó también en China y se fue diseminando. Lo único que tardó un poquito más en llegar de China hasta Europa, tardó casi 15 años en llegar la epidemia, pero cuando llegó, mató al 30% de la población que había en Europa,
y generó una impresión verdaderamente muy profunda. Estas son las formas en las que la sociedad ha hablado, y este cuadro que ustedes están viendo es un cuadro que fue hecho representando esa epidemia, pero casi 200 años más tarde de la epidemia, en donde lo que Bruegel, el viejo, en este óleo sobre tabla que se encuentra en el Museo del Prado y que es una obra increíble, muestra cómo la epidemia tomó a todo el mundo. Fíjense, el rey, el obispo, a todo el pueblo en una situación de calamidad y en donde teóricamente los que se podían salvar, muy chiquitos acá en este cuadro, eran los amantes, ¿no? Que trataban de, a través de la música, del escape, irse de la escena, pero si uno ve, en realidad, ahí cerquita, la muerte también les está tocando, ¿no? Entonces, estas son las formas que la sociedad ha tenido de hablar sobre las epidemias, y creo que tenemos que tener claro que alguna cicatriz, que alguna situación de dificultad la epidemia nos va a dejar. Entonces, yo creo que también es importante que reconozcamos que por más que pensemos que vamos a instrumentar herramientas para tratar de salir, algo nos va a pasar, algo nos va a dejar, independientemente de que no sea una marca en nuestra salud. A ver. Yo creo que, volviendo a qué es lo que nos pasa a nosotros entre los médicos y los pacientes y cómo vamos a afrontar esta situación y cómo vamos a atravesar la epidemia, podemos pensar en las tensiones que ya habían antes de la epidemia entre los médicos y los pacientes. Porque dificultades en la comunicación han habido siempre. Hace un par de años yo hice una encuesta a unos 50 pacientes y la hice en forma de videos que fuimos recogiendo, preguntando un poco qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. Elegí un testimonio en donde probablemente muchos de ustedes se van a ver reflejados, como para poder empezar a charlar. Y les voy a pasar este testimonio, creo que se va a escuchar bien. Mi nombre es Sebastián, tengo 24 años, soy psicólogo y hace un año y medio que me diagnosticaron linfoma Hodgkin. Las 5 cosas que por ahí espero de un médico en estas situaciones, sobre todo, es que se acuerde de que nosotros que estamos del otro lado de la silla también somos seres humanos, que son noticias que muchas veces nos movilizan y nos hacen preguntarnos un montón de cosas, y esperamos que la persona que esté dándonos esa noticia en este caso se ponga un poco en nuestro lugar, empatice con nosotros y nos dé la calidez y el trato humano que uno necesita en estas circunstancias. La verdad que un médico es una persona que está capacitada para dar esta información, pero no necesitamos en estos momentos un diccionario viviente, necesitamos a alguien que por ahí nos entienda nuestros miedos, nuestras inquietudes, y que además de darnos la información cruda como tenga que ser en muchos casos, que es necesaria, también tenga la capacidad de tener esa calidez y ese tacto humano que muchas veces necesitamos en circunstancias así, que no sabemos a quién acudir, a quién preguntar. Y bueno, eso creo que generar un vínculo con una persona así nos termina, creo que es fructífero para ambos lados. ¿Y qué sentís que no funcionó alguna vez? Yo particularmente siento que alguna vez me sentí muy lejano quizá a mi médico, sentía que era una persona con la cual tenía que cumplir un esquema, cumplir indicaciones, cumplir prescripciones, y muchas veces abstenerme a cosas, a muchos no hagas esto, no uses esto, no, ese no permanente muchas veces también no nos ayuda a nosotros como pacientes. Sabemos que estamos restringidos a hacer un montón de cosas, pero hay muchas otras cosas que sí podemos hacer, y esas cosas muchas veces son cable a tierra y son pequeños motores que nos van impulsando para lograr transitar
este momento que todos sabemos no es nada lindo, nadie nos puede cambiar esa realidad, pero sí nosotros podemos hacer algo para cambiar. Bueno, esto es el primer punto de inflexión acá que me interesaba hacer, cómo la comunicación entre el paciente y el médico antes de la epidemia de COVID estaba interferida por una serie de cuestiones que tenían que ver con lo que no funciona por un lado, que son estas faltas de posibilidad de establecer un diálogo, de empatizar, de escuchar. Y por otro lado, esto que creo que es una cuestión muy importante, y es lo que dice este paciente con respecto a las imposiciones negativas, hacia las prohibiciones. Y yo creo que también eso tiene que ver con una visión de cómo la relación entre médicos y pacientes ha sido a lo largo de la historia una relación de poder. Y esa relación de poder estaba en el médico, el poder, en esa situación con una flecha vertical, en donde el médico estaba arriba y el paciente estaba abajo, y bajaba como una suerte de palabra divina lo que el médico decía y el paciente tenía que acatar. Y no hay poder más tremendo que la prohibición, que decir, no comas esto, no comas lo otro, no salgas, no... y muchas veces inclusive, y esto yo lo he constatado, cuando se le pregunta a un médico joven, ¿puedo hacer tal cosa? Y el médico en una de esas no sabe muy bien si se puede o no se puede, antes de decir, no sé, voy a averiguar, es mucho más sencillo y mucho más prescriptivo decir, no, no. ¿Puedo tener una mascota? Entonces, lo primero que vamos a decir es no tengas a tu mascota. Sacá a tu perro de tu casa, digamos. Pasa a ser como una imposición de prohibiciones, que eso ha, de alguna manera, señalado esa relación de poder. Y yo creo que a partir de tiempos recientes, y con la aparición muy importante de las organizaciones de pacientes, se empieza a cambiar esta situación para que esa verticalidad deje de ser así, de una cuestión tan paternalista, pasar a un vínculo un poco más transversal, más fraterno, y que podamos hablar en una situación en donde las sillas sean iguales, no que el médico esté en un sillón espectacular y el paciente esté enfrente en una sillita chiquitita e incómoda, ¿no? Entonces, esto es el primer espacio que abrimos. No sé si hay preguntas ahora o hay comentarios. Mariana y Florencia, ¿tienen para darle la palabra a alguien? Sí, no, todavía no, pero porque no lo ofrecimos, así que el que quiera hacer algún comentario, una pregunta o algo, empiece a levantar sus manitos y así les podemos ir habilitando los micrófonos o se lo habilitan ustedes directamente. Sí, Isabel del Valle, la primera que vi la mano levantada. Y los demás háganme así o levanten la manito digital, así los puedo ir anotando. También pueden escribirlo en el chat, sí. Isabel del Valle, vos levantaste la mano, ¿no? Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto verte por acá. Obviamente todo lo que planteaste es nuestra realidad, estemos del lado del escritorio que estemos. Este tema de la relación médico-paciente asimétrica es un tema central, ¿no? Los griegos le llamarían un mitema, esas cosas esos temas que se convierten en nodulares. Pero yo creo que tiene que haber, estoy hablando desde mi sensación, un grado de asimetría
que el punto más difícil es justamente establecer ese grado de desequilibrio o de no simetría. Yo lo definiría más bien como una simetría y una complementariedad, o una diferencia y una complementariedad, con roles que son dinámicos. Porque yo, más que ver un igual, yo necesito ver un par, que no es, creo que no es lo mismo, la diferencia semántica. Y esa paridad estaría dado desde la vía en la que podamos empatizar. Pero a su vez debe haber una asimetría que permita convertir al otro en el líder de ese proyecto terapéutico, en el manager, por usar un término de otro territorio, que me pueda conducir. Entonces, una simetría donde haya complementariedades y también un rol de cierta asimetría, pero que me garantice que hay un gestor, un manager, no tengo otra palabra, perdón, en la conducción de un proyecto, de una propuesta terapéutica. No sé si es claro. ¿Hay alguien que quiera aportar? En ningún momento yo dije que tenga que ser simétrico. La asimetría está dada por una cuestión básica. Cuando uno está sentado en el espacio de la consulta, yo elegí estar ahí. Elegí, estudié y me formé para sentarme ahí. El paciente jamás quiso estar ahí. Entonces esa es una simetría básica que nosotros tenemos que entender. Pero la transversalidad pasa por otro lado, como dice Isabel, por reconocernos como pares. Creo que Irene quería hablar, ¿no? Sí, Irene, pero perdón, Irene, antes tengo anotado a Jair. Ah, perdón. Jair, ¿estás por ahí? Que levantaste la manito. Si no, pasamos al siguiente, que es, entonces sí, Irene. Hola, ¿qué tal? Perdón, está la doctora Dorotea Fant, acompañándonos, siempre infaltable, la acabo de ver, pasando la página. Hola, Dorotea. Sí, Irene. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, Irene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Bien. Yo me quedé pensando justamente en esto, ¿no? Yo coincido en algunas cuestiones que son las siguientes y que las pienso de esta manera. La simetría va de suyo, la asimetría, ¿no? De hecho, hay un conocimiento que yo no tengo, ni como paciente, o sea, esto que vos marcaste, que uno ni aunque le pagaran fortunas elegiría estar en esa silla, mientras que el que estudia para eso sí, nos pasa a todos en los lugares profesionales que ocupamos. Pero lo que sí me parece, por un lado la simetría está ahí, es fundante, el otro tiene un conocimiento que además yo necesito. Esto es indiscutible. Y esto es como un punto. Pero me parece que la otra cuestión que la marca es la alteridad. Es decir, ese médico es un otro para mí y yo debería ser un otro para ese paciente, para ese médico. Y me parece que ahí es donde empieza a fallar la asimetría necesaria para que se construya la relación. Porque el médico pasa a ser un otro para mí y muchas veces, creo que la gran mayoría en general, uno no pasa a ser un otro significativo para los médicos en general. Uno pasa a ser uno más de un montón. Y me parece que ahí es donde empiezan las fallas, ¿no? Distintas que podríamos marcar en la relación médico-paciente, digamos, y sobre todo en enfermedades que ponen en riesgo seriamente la vida, porque no es lo mismo que yo tenga una infección en una muela y que eso tiene una solución que en general no pone en riesgo la vida, pero estamos hablando de enfermedades en donde los pacientes nos sentimos muy acorralados, ¿no? Sí, yo creo que eso es así, Irene, en algún sentido. El reconocimiento del otro que vos estás marcando es algo fundamental.
Y cuando nosotros hablamos del otro, es un poco también el concepto de prójimo, ¿no? Ese concepto de prójimo tiene que ver con el otro como uno diferente. El prójimo no es quien es igual a mí, sino incluso, me parece que lo más importante es quien es diferente de mí. Y los médicos a veces tenemos dificultades para ese reconocimiento, y esas dificultades tienen que ver con una serie de barreras en la comunicación que luego vamos a tratar, pero a mí me parece que algo de eso se puede destrabar en la medida de que el propio paciente reclame, que lo reclame obviamente de buena manera, el espacio necesario para hablar, porque se silencian estas cosas. Y entonces a veces los médicos ni siquiera saben de que el malestar está presente, ¿no? No sé, Mariana, si hay alguien más que esté hablando ahí. Sí, Ana Curti. Desmuteate, Ana, y los demás vayan levantándome la manito, así paso la hoja y los anoto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de participar. Yo soy de Paysandú, Uruguay, y he estado en algunas reuniones de ustedes. Y eso que usted está planteando, doctor, me pasó al principio de la enfermedad. Acá en la localidad mía son nada más que 2 hemato-oncológicas, las doctoras, y no logré, como decimos de repente, ese feeling con una de ellas, porque desde el principio, cuando yo quería que me aclararan las cosas, que me dijeran qué era lo que realmente tenía, cómo era todo el proceso, tendió siempre a compararme con un colega de ella que tenía la misma enfermedad. Y no me daba respuestas a lo que yo quería, ¿no? Y es más, hasta el día de hoy, yo sí puedo evitar las consultas con la doctora, lo hago con la que seguí, y que me generó una confianza, ¿sí? Que puedo ir y decirle, como tuve ayer control, digo, estoy dolorida de la espalda, me revisó, vio todo, mira, quédate tranquila, no es nada, esto es muscular, igual vamos a hacer algunos análisis. Entonces genera, y es necesario, creo, para los que estamos sentados, como usted dice, en esta silla chica, un poco esa confianza. Porque si nosotros tenemos dudas, ¿sí? Y si no tenemos los conocimientos, obviamente que no, necesitamos de alguien que nos evacúe las dudas. De repente hay gente que no quiere preguntar las cosas, pero yo que soy muy preguntona, me gusta saber con qué estoy lidiando, cómo es la enfermedad y cuáles son los pasos para no enloquecerme con cada cosa que voy a sentir, o con cada dolor, o con cada malestar. Entonces creo que la relación paciente y médico es muy importante. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que esto es así, también uno va anudando la relación con los médicos, se va construyendo, ¿no? No sé si, yo creo que tenemos el lujo de que esté Dorotea con nosotros. Si Dorotea querés hacer un comentario, que me parece que es muy oportuno. Gracias, Gustavo. Sí, escuché atentamente realmente todos estos, digamos, todo esto que uno siente desde el otro lado. Y yo no diría de la silla chica, como dijeron, la silla tiene el mismo tamaño. Se congeló Dorotea, me parece. La desigualdad, a la desigualdad. Yo, mientras Gustavo hablaba, pensaba, el paciente que está acostado en la cama, y uno está al lado de la cama, y es como estar en una, digamos, ser superior al que está en la cama. Y eso es lo que en realidad nosotros, tanto Gustavo como infinidad de médicos, tratamos de romper. Esta desigualdad, nosotros parados al lado de la cama, el paciente acostado en la cama, y esto da como cierta
desigualdad. Y esta es la desigualdad que nosotros creemos que no debe existir. Y creo que de esta desigualdad, Gustavo, estabas hablando. Creo exactamente igual que Irene, que los roles son absolutamente diferentes. Nosotros estudiamos para estar desde un lado del escritorio, pero creo que siempre cuando estamos de un lado del escritorio tenemos que pensar que podemos estar del otro lado del escritorio. Creo que ahí está la llave. Si uno se sienta del otro lado del escritorio, puede llegar a sentir exactamente lo que cada uno de ustedes siente. Eso es lo que quiero decir. Sin duda. Bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿Paso, Gustavo? Yo, como se dice, quería seguir con una de las cosas que quería y después podemos seguir con las preguntas. Bueno, sí, tengo 3 personas anotadas. Michelle ya te anoté, Alejandra te anoté y Silvia Vicentini te anoté. Bien. Bueno, esto es un poco de lo que también estábamos hablando, ¿no? Que los médicos actuamos en la consulta de acuerdo a un arquetipo que ha sido construido previamente, ¿no? Y que de alguna manera, ahora se ha puesto muy de moda la palabra protocolo en la mayoría de la gente, pero hay un protocolo esperado de cómo actúa el médico y de cómo actúa el paciente. Pero esos modelos del médico, del doctor, ¿no? Que en realidad tenía como una cosa social muy, muy fuerte, fueron influidos muchísimo a través de medios culturales y plataformas que tenían que ver con cuestiones incluso de la ficción, ¿no es cierto? Estos modelos de los doctores, yo he dicho que en el siglo XIX los doctores estaban influidos por modelos de la literatura, pero en el siglo XX hay un modelo del doctor y el médico que tiene que ver con las plataformas audiovisuales del cine y de la televisión, en donde la gente ya ha visto cómo funcionan ese doctor Kildare, el doctor Gannon, ER, el doctor House, una serie de modelos arquetípicos en donde la gente viene como preparada a cómo va a ser la relación con el médico, ¿no? Y esto es, de alguna manera, lo que se pone en una consulta habitual, que es esto del modelo enfrentado y separado, no sé si se ve bien la flechita, por el escritorio, pero acá hay una escenografía clara en donde podemos reconocer que hay una persona que es el médico y hay una persona que es el paciente. Y esto está dado por la escenografía, por el vestuario, por la forma de sentarse en este espacio. En realidad, esto que es todo como muy establecido, aún en espacios reducidos uno lo puede transformar, que eso es lo que yo he intentado hacer, tirando el escritorio para un lado y viendo si el paciente y el médico pueden estar del mismo lado. Y hoy en día aparece una nueva consulta, un nuevo modelo de consulta que es algo parecido a lo que estamos teniendo nosotros, que es ver al paciente en una consulta de Zoom y tener que empezar esta cuestión en donde se pierden muchas cosas en esta modalidad también. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para la comunicación efectiva en la consulta médica hay distintos niveles de lenguaje del paciente que los médicos debemos descifrar. Hay un lenguaje que podemos llamar no verbal y que tenemos que ser muy atentos. Cómo viene el paciente caminando al consultorio, con qué cara, cómo se sienta, cuál es su actitud postural, cómo nos mira, cómo respira, si está transpirando, si se pone pálido, colorado, o si hace inclusive algunos signos, algunos sonidos que no son verbales. Y luego se establece un lenguaje que pasa por un lenguaje de señalamientos, de mostrar algunas cuestiones específicas, un lenguaje descriptivo para decir y contarnos su padecimiento, y un lenguaje argumentativo. Pero todo esto en realidad apunta a que se empiece a establecer
una interacción entre el paciente y el médico que lleva a lo que en el fondo no es otra cosa que una conversación. Y creo que eso es lo que debemos rescatar. En este momento hay barreras de comunicación que están también planteadas por la cuarentena que hacen que todo eso esté más dificultado. Siempre un factor muy limitante es el tiempo, y hay que buscar la manera de que el tiempo fluya y de que el tiempo sea suficiente. Buscar la mejor conexión, me refiero no a la mejor conexión de internet o el wifi, sino a la mejor conexión entre el médico y el paciente. Y poder diferenciar qué consultas pueden ser virtuales y qué consultas no pueden ser virtuales. Y es muy importante que todos ustedes entiendan que no deben tener temor de concurrir a la consulta, porque el beneficio que se obtiene es mucho mayor que el no concurrir, y con enfermedades como linfomas, mielomas o enfermedades oncomatológicas no se pueden dejar pasar las cosas. Es decir, si de pronto a alguien se nota que le apareció un ganglio o que tiene síndromes respiratorios o fiebre o algo así, tiene que tratar de que la consulta sea presencial y poder generar que el equipo sea el equipo que lo ha atendido hasta ese momento, ¿no? Vuelvo a la audiencia, y ahora sí, Mariana, a ver qué comentarios hay sobre esto. Vos tenías algunas preguntas, Mariana, ahí, pero me parece que están silenciadas. Perdón, estaba muteada yo, estaba hablando sola. Gracias, Isabel, que me hizo gestito. Silvia Vicentini, tengo anotada en primer lugar. Si estás por ahí, desmuteate. Y una pregunta que surge siempre, perdón, ¿no? Es también cómo, a la hora de, si un paciente tiene un médico que no lo está escuchando, no le está... ¿Cómo podemos plantearle nosotros como pacientes al médico que no estamos siendo contenidos o escuchados o tratados como queremos, ¿no? ¿Eso es una pregunta que me haces, Mariana? Sí, que llegó y que la tenemos ahí. Sí, para que la contestes. Yo creo que esto es algo que muchas veces hablo con los pacientes, sobre todo con los pacientes que vienen, y esto estoy convencido que le pasa mucho a Dorotea también. Tenemos muchas veces consultas de lo que se llama una consulta de segunda opinión, en donde vienen los pacientes a hacer una interconsulta cuando tienen un médico que los está tratando, y nosotros vemos que el tratamiento es correcto, que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer, y el paciente dice, sí, pero yo no puedo hablar mucho con el doctor. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que muchas veces ese médico tiene una gran dificultad en la cantidad de pacientes que se les pone por unidad de tiempo, y que entonces disponen de poco tiempo porque sus agendas no las manejan, sino que las maneja el hospital o la obra social o lo que sea. Y entonces, obviamente, eso a veces el paciente y el médico también siente que es insuficiente. Entonces, lo primero que uno les dice a los pacientes es que le digan al médico que necesita un poquito más, de tiempo, que él siente que está todo bien, pero que está preocupado, que quiere charlar algunas cosas, si le puede dar un poco más de tiempo o si puede volver a verlo en otro momento en donde puedan charlar. Y yo creo que si el paciente lo dice de esta forma, sin que haya como reclamo ni agresión ni nada por el estilo, sino de reconocer que estamos el médico y el paciente inmersos en la dificultad que impone la falta de tiempo, se puede como buscar otro momento. Porque para mí el tiempo es el factor más determinante de los problemas de comunicación. Si nosotros podemos tener un poco más de tiempo, vamos a poder charlar más. Pero a veces, cuando uno tiene detrás de la puerta en el consultorio a 25 pacientes esperando, sabe que debe ser como muy económico, ¿no? También sabemos que a veces vamos a hablar con un paciente mucho tiempo y después con otro paciente que nos viene a mostrar un hemograma podemos estar menos.
Pero a mí me parece, Mariana, que eso es la manera de tratar de abordar esto. Bien. ¿Está Silvia Vicentini? Acá estoy. Bueno. Mira, Sí, hay que ver. Quiero agregar algo a lo que dice Gustavo. De todas maneras, que fue un poquito también lo que hablamos en la última reunión, el tiempo es fundamental. Pero yo creo que ustedes, como pacientes, tienen el derecho de, yo no diría de exigir, pero el derecho de saber. Y para saber, uno tiene que preguntar y no tiene que tener miedo. Entonces me parece que esto también es un punto importante. Quizás pensando que nosotros como médicos no tenemos tanto miedo, bueno, quizás uno debería escribírselo para ser escuetos y ir con la pregunta que realmente a uno lo angustia. Pero yo creo que esto es un punto muy importante. Como personas tienen el derecho de saber, y esto es algo que hay que exigirle al médico, aunque el médico aunque no tengamos tiempo, nosotros nos debemos a ustedes, y esto es una cosa que lo hablamos la última vez. Mariana, ¿puedo decir algo? Sí, Aide. Pues justamente con este tema hay una persona que escribió en el chat que dice que ha visto 5 médicos, pero todos me han tratado de la misma manera, no responden a lo que pregunto, todo lo toman de manera normal, para los dolores solo me envían paracetamol y aunque les digo que sigan los síntomas no me hacen caso. Yo creo que también los pacientes están buscando otra respuesta, porque si 5 profesionales están diciendo lo mismo, ese paciente está buscando otra cosa, ¿no? O sea, raro. Bien. Y no es de este país, es de Ecuador, creo. Okay. En Ecuador ahí. Bueno, sí, le damos la palabra a Silvia, entonces ahora estaba esperando. Bueno, muchas gracias. Yo estoy en una etapa de remisión de un linfoma de Hodgkin. Y justamente cuando recién... Perdón, se te escucha muy mal, Silvia. A ver si podés acercarte el mic que veo que tenés puesto a la boca. Ahí está. A ver, ahí. ¿Se escuchó? Estoy en etapa de remisión de un linfoma de Hodgkin. Y bueno, justo cuando quería hacer la pregunta, el doctor recién dijo algo que coincido, que justamente iba a hablar de eso. A mí me lo diagnosticaron en el 2017, y donde el médico primero tratante me derivó con una colega, todo por temas obviamente de obra social, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Esta colega divina, excelente, era como dijo el médico, tenía tantos pacientes, que de repente, pobre, hacía lo que podía, ¿no? Siempre dedicándose, pero ¿qué pasa? Uno estaba lleno de preguntas, lleno de situaciones, aparte uno le ponía un espíritu porque tenía una familia atrás, un marido, una hija que recién empezaba la facultad, entonces había tantas preguntas y tan poco tiempo que uno tuve que googlear muchas de las informaciones que necesité en mi etapa de tratamiento, porque a veces no me la cubrían. Uno trataba de preguntar montones de cosas y de repente te contestaban la mitad porque por falta de tiempo, obviamente. También coincido con Doro que el tema de que me empecé a llevar al escrito las preguntas más necesarias como para que me la pudieran responder en el momento, cosa que después yo me quedaba tranquila. Pero quería rescatar un poco que, más allá del médico, que son excelentes y que sí, uno espera que sea un par, porque uno lo ve como el Salvador. Y entonces, más allá de Salvador, uno lo ve Salvador amigo, el que lo soñaba en la noche, en este caso la soñaba porque era una médica, y que necesitaba ese gesto
más allá de que a lo mejor información de cariño o de compromiso o de ponerse en tu piel, porque estamos tan débiles de sentimientos, de cosas, porque queremos tapar en casa para que no sufran, que nosotros nos abocamos un poco a ello para que de repente nos cubra la necesidad para no hacer sufrir a nuestra familia en casa. Entonces, era muy importante esa parte. Pero quería destacar otra cosa, y no quiero seguir interrumpiendo a lo mejor otras preguntas. Se te escucha muy mal, Silvia. Se te escucha muy mal. No sé si ahora o todo muy latoso, muy... A ver. ¿Se escuchó algo de lo que dije? ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha, pero muy mal. Ah, qué pena. No sé qué hacer porque encima estoy debutando con estas cosas. Así que, ¿se escucha ahora como estoy hablando? Sí, se escucha, pero entrecortado y latoso. Por eso... Tal vez podés hacer el comentario. Bueno. Sí. Quería destacar un poco, más allá de la profesional que te está tratando la enfermedad, la gente alrededor de ellos, que son, por ejemplo, las enfermeras en el hospital de día, que a veces son el anexo fundamental del médico en explicarte las cosas. Yo montones de cosas me enteré de la caída del cabello, lo que me iba a pasar después de la primera quimio, de la segunda, gracias a la enfermera. Entonces, uno cuando iba a hacerse una quimio, como que te sentías que, bueno, mirá, le hacías preguntas o ellas mismas me contaban cosas, y bueno, eso es otra parte fundamental cuando estás transitando esa enfermedad, la médica y los que tienen alrededor, que son un eslabón importante, ¿no? En lo que es en la institución, médico y personas que, porque al fin y al cabo, la médica te lleva a la enfermedad, pero la que vos estás tratando mucho son con los enfermeros, con las quimio. Encima, en mi caso particular, yo tuve muchas complicaciones, ¿no? Así que yo en ese sentido me faltaba un poco de tiempo para a lo mejor preguntarle cosas a mi médico personal, pero bueno, las cubrí de otras partes. Totalmente, Silvia. Creo que, Gustavo, darle un espacio a la importancia de todo el entorno del médico que hay a los médicos también es importante, ¿no? Totalmente, para mí. Así que bueno, después de otras preguntas, pero eso quería rescatar un poco, que es verdad lo que dijo el doctor, que a veces tienen poco tiempo los médicos, por tantos pacientes, ellos quieren dar lo mejor de sí, pero bueno, no tienen tiempo para todos igual, y también la gente que tiene alrededor. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, estaba esperando Michelle también, hace rato. Michelle, si querés desmuteate. Michelle Sleiman. O Michael, no sé cómo se dice. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Estás muteado ahora. Desmuteate, estás muteado, Michael. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias por permitirme estar con ustedes. Para mí es un honor. Les hablo desde Venezuela. Soy médico internista, profesor asistente de la Universidad Central de Venezuela y paciente. Les voy a dar primero un pequeño resumen. Es la primera vez y yo creo que nos va a orientar en muchas cosas. Yo en el año 2014 se me diagnostica un cáncer gástrico 2B, tengo una gastrectomía radical, recibí radio y quimioterapia, aunque mi semblante no lo represente, y desde hace 5 años soy sobreviviente de un cáncer gástrico. En el año 2017 se me diagnosticó un mieloma múltiple en la ciudad de Chicago. Yo me controlo entre Venezuela y Chicago. Hasta ahora me he mantenido asintomático. Se me planteó el trasplante de médula ósea este año, pero en vista de todo lo que ha ocurrido con esta pandemia, todos mis médicos me han planteado que no se me ocurra hacerlo por ahora. Por lo tanto, estoy recibiendo la terapia específica para el mieloma. Les he dicho todo este resumen porque hasta ahora mi relación con todos los médicos, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, ha sido muy buena.
tanto con el personal médico como con el personal de salud, llámese enfermeras, camilleros, etc. Mi evolución ha sido muy buena y pienso que ha sido muy buena porque yo nunca me vi sentado en una silla pequeña. Como lo he dicho en diferentes reuniones que he estado, yo por lo menos me puedo dar el gusto de saber que algún día me puede ser que yo me muera, no estoy exento. Y probablemente sepa de qué me voy a morir. Pero en estos momentos hay más de 500.000 personas que pensaban que nunca se iban a morir de una pandemia y en estos momentos están muertas. Yo no me estoy comparando con nadie. Lo que yo quiero transmitirle es que tenemos que ser optimistas. Y todos los que estamos aquí, que sabemos que tenemos mieloma múltiple u otra enfermedad neoplástica, tenemos una misión en este mundo. Y parte de esta misión es la que estamos compartiendo. Como médico y como paciente, yo he jugado la doble función. Nunca se nos olvide que el médico también es un ser humano que tiene problemas sin comparar iguales o peores que los nuestros. En estos momentos los médicos tienen mucho miedo. Tienen miedo para salir. Tienen miedo de arriesgarse a sufrir de esta pandemia o de llevar esa pandemia a sus casas. Por lo tanto, en esa relación médico-paciente, nosotros también jugamos un papel muy importante cuando aprendemos a comprender a ese médico y aprendemos a preguntar, porque a veces también se nos olvida preguntar. Yo los invito a que seamos optimistas, a que seamos humildes, a no sentirnos enfermos, porque hay muchos que no saben que tienen síntomas y están más enfermos que nosotros, a aprender a vivir con nuestra enfermedad y que no todo lo que nos sentimos es culpa del mieloma. Hay muchos síntomas que no están relacionados con el mieloma y estas reuniones nos van a enseñar a informarnos bien para a veces no culpar al mieloma de todos nuestros problemas. Fíjense cómo hablo. Yo tengo mi mieloma, he aprendido a convivir con mi mieloma, usted tiene su mieloma y tiene que aprender a vivir con su mieloma. Yo nunca he estado de acuerdo con los protocolos. Los protocolos generalizan. Conmigo no se aplicó ningún protocolo. Al comienzo de mi cáncer gástrico se aplicó un protocolo. Fue un fracaso total. Cuando yo cambié de ese grupo de médicos y empezaron a hacerme una medicina individualizada, donde lo más importante era garantizar mi calidad como ser humano, yo aprendí a sentirme bien, aprendí a sanar. Por eso que vamos a intentar que nuestra medicina sea individualizada. Disculpen que me haya extendido, estoy para servirles. Muchas gracias, Michael o Michelle. Bueno, Gustavo, ¿algo para agregar o seguimos? No, yo creo que todos los médicos tratamos de mantener con nuestros pacientes una relación muy individualizada y no es una generalización, pero hay que entender que la palabra protocolo tal vez no es necesariamente lo que nosotros hacemos, porque un protocolo se refiere probablemente a un protocolo de investigación y hay algunos pacientes que entran en un estudio clínico, pero hay pacientes que lo que reciben es un esquema que habitualmente ahora ya se han llamado protocolos como equivalentes, pero hay un esquema de tratamiento. Ese esquema de tratamiento es importante entender que ha sido validado, que ha sido estudiado, que ha sido analizado en poblaciones, que se ha comparado con un esquema de tratamiento estándar contra el esquema de tratamiento novedoso en el protocolo y que luego ha salido como una situación de tratamiento más estandarizada, y es importante porque uno luego tiene como un margen de creatividad, para llamarlo de alguna manera, pero moviéndose dentro de aquellas cosas que sabemos que funcionan. Y creo que en el ámbito del mieloma y en el ámbito de los linfomas, los avances que han habido en estos últimos tiempos son impresionantes. Verdaderamente es increíble todo lo que se ha cambiado, se ha modificado la
calidad de vida de nuestros pacientes y cómo vemos que todavía esto va a seguir. Entonces, no desdeñemos estas cuestiones que vienen de la investigación clínica. Por supuesto que pensamos en cada paciente como un individuo único, irrepetible, y a veces hacemos cosas que son para uno, que no son para otro. A veces creamos un poco sobre un esquema conocido, pero lo importante es que trabajemos sobre esquemas que sabemos que funcionan, porque luego si no hay una dilución muy grande de cosas que empiezan a ser poco serias. Existen muchos tratamientos complementarios a la medicina que nosotros conocemos. Lo importante es poder hacer tratamientos complementarios que no sean dañinos y que nunca sean vistos como alternativos, no tratamientos alternativos, porque eso significa que es o lo uno o lo otro, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante para que todos entiendan. ¿Sí? Mariana, ahora si quieres puedes seguir con las preguntas. Bueno, tengo la manito levantada de Sandra Dip hace rato, que si no se olvidó lo que quería comentar, le damos la palabra. Sandra, desmuteate, por favor. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Sandra de Tucumán, ahora Gustavo es mi médico, bueno, uno de los mentores de que hoy esté como esté, infinitamente agradecida a él. Nada, simplemente de la charla de hoy, justamente la elección de mi médico y de quién me haría, cuál equipo sería el que me haría mi trasplante, yo tengo mieloma múltiple, justamente era el equipo del doctor Gustavo, de Gustavo Kuzmicki. Sé que no le gusta que le digan doctor, le gusta que le digan su nombre. Es una persona sumamente humana, realmente he dado con una persona que buscaba, porque también me dieron varios médicos, y mi primera impresión como con mi médica, con mi hemato-oncóloga acá en Tucumán, que es excelente profesional y no tengo nada que decir, pero humanamente a veces deja algo que desear, no ha sido linda. O sea, mi primera impresión ha sido bastante brava y bastante fea. Por eso valoro infinitamente, siempre valorado y siempre se lo digo, cómo actúa no solo el doctor Gustavo, sino todo su equipo. Todo el equipo te tratan con una humanidad y de una manera que realmente... Se ponga colorado, ya está pidiendo, no, está pidiendo Sandra, pista. pero yo creo que es importante que vayamos sobre cuestiones, no sobre esta cosa individual, porque además yo estoy acá a mi comentario, y me ahora pones voy, en un Gustavo, lugar que no corresponde. bueno, Sí. ahora voy, Gustavo, a mi comentario y no te pongas colorado, que es todo merecido. Lo que me está pasando hoy acá en este momento, con esto de que no puedo viajar, o sea, yo cada 6 meses estaba viajando a hacerme control, me pasa por ahí mucho con mi médica de acá, no sé si es lo que corresponde, a eso apunto, mi pregunta. Por ahí surgen dentro del mieloma algunas otras cuestiones gastroenterológicas o algo, qué sé yo. Yo consulto con mi médica, ¿qué puedo tomar? Estoy cansada de asistir de médico y de medicación, hace 5 años que estoy con esto. Y por ahí pretendo, no sé si es mala mi pretensión, que mi médica, si yo le digo estoy con un malestar gastrointestinal, me recete algo, me diga tomate esto, con esto vas a mejorar. Lamentablemente, cuando yo trato esos temas acá con mi doctora, siempre me manda al especialista. O sea, no, eso yo no entro en mi tema, anda al especialista. A ver, Gustavo, vos que atendés tanta gente con mieloma y con linfoma, la verdad que no me ha pasado eso yendo al austral. Las veces que he ido me recetaron, cuando yo manifestaba algún malestar, sí me recetaban algo como para mejorar. ¿Está bien esto? O sea, ¿se entiende lo que planteo? Sí, yo creo que lo que sucede, y esto seguramente Dorotea tiene una situación similar, es que nosotros, tanto Dorotea como yo, estamos en una institución en donde funcionan los equipos y los equipos a su vez interconectados. Entonces, esa es una situación de relativa ventaja que tenemos
con respecto a colegas que están un poco más aislados y solos en sus lugares de atención en otras zonas del país. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que nosotros defendemos. Yo creo que tanto Dorotea como yo defendemos muchísimo lo bueno que tiene estar en una institución en donde vos sos no solamente paciente de Gustavo o uno es paciente de Dorotea, sino que uno es paciente del hospital. Entonces la relación médico-paciente se ha transformado también a una relación equipo-paciente o a una relación hospital-paciente. Esto es muy importante porque además yo estoy en este momento acá, pero en la guardia de mi hospital hay 2 pacientes que están con 2 mielomas, hay un linfoma, que fueron a la guardia porque tienen problemas, y se están comunicando con nosotros, pero están con la sensación de que está controlada la atención por la institución. Entonces, esto es algo que hay que entender que es una limitante en muchos lugares del país, y que se soluciona un poco con buena voluntad, pero tampoco hay que tirarle los dardos al pobre colega que está un poco aislado y que necesita de interacción con otros especialistas que no pueden tener tal vez el mismo diálogo. Me parece que pasa por ahí, es como que uno va sorteando las situaciones de una manera diferente. En muchos lugares de la República Argentina, ese modelo, el modelo hospitalista, que creo que es algo que nosotros defendemos, es algo muy bueno, al mismo tiempo que tiene algunas contras. Algunos pacientes dicen, yo no quiero ir al hospital porque es un mundo de gente, hay mucha burocracia hasta que me atienden, no quiero ir a un consultorio chiquito en donde me vas a ver. Todos tienen sus pros y sus contras. No sé si Dorotea también quiere hacer algún comentario, seguro que va a decir algo pertinente. No, absolutamente de acuerdo. Y quizás una forma de demostrar esto de que sos paciente del hospital, primero es la historia electrónica. Entonces ahí cualquiera de nosotros puede ver qué es lo que te pasa, te pasó, mirás tus análisis y tenemos todo en una misma historia. O sea, somos todos uno atendiendo al paciente. Creo que eso es un punto fundamental. Digamos, todos hablamos el mismo idioma. Y el otro punto es que estando en el hospital, uno levanta el teléfono y pregunta y mandás el paciente a tu colega y quizás vos no te das cuenta, digamos, que lo mismo que te está haciendo tu doctora en este momento, que te está diciendo andá y ve al gastroenterólogo, lo mismo lo hacemos nosotros, exactamente lo mismo, en el mismo piso, y tampoco nosotros le solucionamos el problema al paciente. Entonces me parece que esto del techo hospitalario es un poco el cambio de esto. Totalmente. Bien. Lamentablemente igual esto no sucede, les tengo que comentar que no sucede en la mayoría de la atención del sistema público de obras sociales y de hospitales, ¿no? Es común, son realidades totalmente diferentes. Pero bueno, con AIDE estuvimos trabajando en varios proyectos para que esto se pudiera implementar de a poco en los otros sistemas de salud, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Mariana Girola, que levantó la manito. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Soy de Tucumán, soy psicóloga, trabajo en un equipo, en un hospital, en un equipo de hemato-oncología, y siguiendo un poco el tema de lo que es la comunicación, me parecía interesante que alguien había hecho un comentario. Una de las barreras por ahí que tenemos como equipo muchas veces es esto de intentar trabajar en cuanto a la traducción de ciertos términos que muchas veces resultan muy abstractos, por ahí a diferencia de tumores sólidos, donde uno puede tener como una representación mental más clara del órgano, observamos muchas veces esto de
a dónde está la médula, qué son los glóbulos rojos, qué son los blancos. Entonces, trabajar mucho como equipo sobre esto para que el paciente pueda darle lugar justamente a que pregunte, a que si no entendió poder repreguntar las veces que sea necesario, porque creo que es fundamental que pueda entender qué es lo que le pasa, y el lenguaje muchas veces es bastante más complicado que en otro tipo de enfermedades, como lo que decía recién, ¿no? La localización de la médula, distinto a saber, bueno, ¿dónde está el pulmón? Tengo una representación más clara. Entonces, más importante todavía, interesante, es cuando uno puede trabajar esto en equipo, y por ahí el psicólogo hacer de nexo y trabajar con el médico, a ver qué entendió el paciente, si recién fue diagnosticado y le dieron el diagnóstico y quedó en shock y no pudo procesar lo que le dijeron. Entonces, bueno, qué interesante que todos podamos seguir como fortaleciéndonos, ¿no? en aspectos de comunicación justamente para lograr este mayor entendimiento y mejor relación médico-paciente. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Voy a volver a compartir la pantalla, Mariana, para seguir un poco con el hilo de lo que veníamos mostrando, ¿no es cierto? Una de las cosas que a mí me parece que es importante y que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos hablando, es cómo anudamos la relación entre el médico y su paciente. Y yo siempre hablo de que al principio lo que se hace entre el paciente y el médico, y hoy en día yo diría más entre el paciente y, como digo acá, el equipo y la institución, es el armado de un contrato, de cómo va a funcionar esa relación. Y si uno lo puede hacer con tiempo al principio, por eso yo digo, el factor determinante, el tiempo es fundamental, sobre todo en esa primera consulta. Nosotros sabemos que a pesar de que la obra social nos marque que van a ser 15 minutos, la consulta de primera vez siempre va a terminar siendo mucho más que esos 15 minutos, ¿no? Y armar un espacio en donde eso funcione, para que ese contrato que nosotros tenemos con el paciente y que el paciente va a hacer con nosotros funcione, comprender los códigos, explicar muy bien el procedimiento, los riesgos, los beneficios, como decíamos recién, tratar de sacarnos nuestra jerga y hablar de una manera que se nos entienda, y mostrar cuáles son nuestros objetivos, porque lo importante es que todos ustedes entiendan que el objetivo nuestro es ayudarlos. No tenemos otro objetivo, y que en realidad los médicos podemos garantizar pocas cosas, pero una de las cosas que tenemos que garantizar es nuestro acompañamiento. Y a mí me parece que es muy importante que se entienda que el paciente, a quien yo llamo el padeciente, porque en realidad tiene que ver con eso, está en contacto con el médico, pero el médico forma parte del equipo asistente. Y al mismo tiempo, en este vínculo de comunicación, el paciente tiene a su entorno, que es el marido, la mujer, el amigo, el que le dice, ¿a quién fuiste a ver? Pero consultaste a Google. Y acá se ponen en marcha todas estas cuestiones de quién tiene la autoridad para expresar su opinión y dónde está el ejercicio de la autonomía, tanto del paciente como del equipo médico y del entorno. Y lo que es muy importante para mí es evitar en este contrato inicial lo que yo he llamado el síndrome del pluscuamperfecto del subjuntivo, que es esa frase, si hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho lo otro, si hubiéramos hecho este tratamiento en vez de este otro tratamiento para garantizar un mejor resultado. Porque uno lo que tiene que tratar es de que a nadie se le quede clavada una espina con el tratamiento que uno ha seguido o con la opinión que uno ha dado, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros podamos escuchar a los pacientes y entender que hay ciertas cosas que tienen que ver con los sentimientos. Por eso también este diagnóstico psicológico inicial a veces es necesario, porque a veces hay gente que está como enojada,
y que es simplemente enojo, no es un cuadro psiquiátrico el que tiene, y los médicos a veces tenemos como una tendencia a medicar, hasta a medicar a la tristeza, ¿no? Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. La tristeza hay que atravesarla, la bronca hay que atravesarla, lo que se tiene que medicar es la cólera o la depresión sintomática, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos necesitamos encontrar las formas de bajar el estrés a través de este equipo interdisciplinario, ¿no? Y de nuevo entonces abro el espacio de las preguntas para que podamos seguir charlando sobre esto. Mariana, vos debes tener quienes quieren hablar. Leo algunas preguntas que vienen al chat. Sí, Mariana estaba muteada además. Ah, Mariana. Seguís muteada, Mariana. Mariana. Me olvido de desmutearme. No, si querés leer un par de comentarios del chat, que hay gente que le gusta más escribir que hablar, así que... Bueno, espera que uno yo ya leí. Bueno, muchos de los pacientes, además de quejarse del tiempo, también mencionan el lenguaje no adaptado, el no todos tener ese acercamiento corporal y hasta incluso la simple mirada. Eso lo escribió Andrea. Espera, porque tengo algunos que son específicamente preguntas de la enfermedad. Buenas tardes, primera vez que participo, tengo mieloma múltiple, en agosto del 2016 me realizaron trasplante autólogo, pero sigo con quimio vía oral y cada 15 aplicaciones, pero por razones del COVID estamos distanciando las aplicaciones. Esto me preocupa, puedo recaer con más rapidez, yo me siento bien. Bueno, lo podemos invitar a consultar por privado eso porque no tiene que ver con el tema. Claro, la mayoría son este tipo de mensajes. Por eso los del linfoma los contesté yo. Muchísimas gracias por todos estos encuentros, me sirven para sentirme más segura, para acompañar a mi papá, se tiene que retirar, era Patricia, que es la hija de un paciente con linfoma. En el interior lo que falla, a mi opinión, es trabajar en equipo, y como dice Sandra, es difícil porque no podemos concurrir a los controles. Yo también me atiendo en el Austral, que es excelente. Es excelente cuando uno tiene respaldo de una institución. Yo estuve tan contenida en el CEMIC y ahora mi obra social lo sacó de cartilla y se siente muy desprotegida. Eso, nada más. Bueno, a ver, miro un poquito si hay manitos. Alejandra Catalina me parece que quiere hablar. Desmuteate, Alejandra Catalina. No se te escucha. Sí, no, ahora sí. Ahora sí. Hablando, el doctor dijo, ¿no te acompañan tus hermanos? Porque voy siempre a la consulta con mi hermano, el chofer, y mi hermana. Siempre puso un freno el doctor desde el primer día. La paciente es la señora, me siento al lado del escritorio con él, primero me alaba la carpeta con todos mis estudios, vamos, como buen maestro, siempre lo positivo, y esta confianza de que hable ella, ustedes escuchen. Es importantísimo, porque esto de la comunicación nos da la confianza, no que opina el resto, es el paciente el que habla. Entonces, Gustavo siempre hace lo mismo. Mi primera pregunta, ¿cómo le va? ¿Qué está haciendo? Después habla de sus problemas. Pero todo ese cuadro que explicó lo pone muy bien en práctica. Y mis hermanos al principio querían opinar, o cuando fui con mi hijo, le dijo, no, la paciente es la señora. Y sobre la información, él vio que yo tenía muchas preguntas, y el primer día, hace 12 años, usted me dijo, usted no entra en cualquier lado a averiguar sobre el mieloma. Usted entra a la fundación, me lo escribió, piripipit, de Cáncer Internacional. Yo voy con las preguntas, con todo muy bien armado, y cuando llegó el momento del trasplante, se tomó el trabajo
con las hojitas del recetario y me fue explicando paso por paso, me la han pedido prestada para fotocopiarla, doctor. El primer día usted va a hacer esto, el segundo lo otro, y eso que después tuvo María Marta, no sé si se acuerda. Después el otro va a ser el otro, cuando termine, baje esta dosis, va a hacer esto, le va a pasar lo otro, después vamos con las células, después con la quimio. A mí me da una tranquilidad infinita, porque como que me deja tranquila porque me lo sabe explicar como buena maestrita, que siempre se ríe de cómo llevo la carpeta toda prolijita, con fechas y demás, y eso le da una seguridad al paciente tremenda, tremenda, y cada vez que yo no consigo una respuesta acá, aunque he ido todos los meses y ahora voy cada 6 meses, es la cuestión esta de la comunicación. Él supo construir el vínculo comunicacional, respetando a mis hermanos que siempre se quedan a un costado escuchando, porque son los que me acompañan, estamos muy lejos, y vamos, son muchas horas de viaje, pero con total libertad. Y lo bueno de todo esto es que me da una tranquilidad tremenda. Yo a veces he ido angustiada, Gustavo, y por X causa, porque además me han pasado otras operaciones que he tenido que enfrentar. Y bueno, siempre bien, pero esto de la comunicación. Vos problema de comunicación, Alejandra, sabemos que no tenés. No tengo. Porque además él me deja charlar. Primero me escucha, por eso, ¿viste, Mariana? Me escucha mucho. Vos en ese punto no vas a encontrar barreras, me parece. No, pero está de bajoneada. A mí me parece que es un dato divertido que uno tiene, es decir, los pacientes nos observan a nosotros. Totalmente. Y también nos dicen cosas y sacan conclusiones de nosotros, y a veces nosotros también observamos a los pacientes en algunos detalles que pueden llegar a ser muy graciosos. Y yo digo, ¿cómo los pacientes traen sus estudios? ¿No? Los estratifica de alguna manera. Están los pacientes que son ingenieros, matemáticos, contadores, qué sé yo, que nos traen sus estudios en una planilla de Excel. Algunos pacientes nos tienen todo prolijito, hecho con una planilla de Excel, cómo evoluciona, qué sé yo. Los que son abogados tienen una tendencia muy grande a traérnoslo en folios, los estudios en todas esas hojas foliadas, ¿sí? Los docentes como Alejandra, todo en carpetita, todo con anotaciones, todo con ese tipo de cosas, pero también están los bohemios que nos la traen hecho un bollo en la mochila, y que uno empieza a sacar los estudios y dice, ¿qué hiciste con esto? Por favor, no se entiende nada, y te empiezan a dar uno que empieza en el 2017 y el próximo es del 2020, pero se mezcla con el 2018 y tenemos que empezar a orientarlo, ¿no? Eso habla un poco de también cómo cada uno archiva su historia, por decirlo de alguna manera, Alejandra. Entonces, eso es como muy característico también. A mí me parece que uno arma los espacios, y esos espacios son muy importantes. Creo que hay muchos médicos hematólogos especialistas en esto, que saben encontrar los espacios. Dorotea y yo tal vez tenemos canas acumuladas, y entonces eso hace que rápidamente uno pueda hacer un diagnóstico. La tintura que uso es buena. La tintura que uso es buena, no tengo canas. Son años en el alma. Pero eso también nos da como la ventaja de que, y yo creo que Dorotea va a coincidir conmigo, por eso yo digo, el tiempo a veces es un factor esencial. Nosotros ya tenemos como un entrenamiento de nuestra mirada. Entonces entra el paciente acompañado de los que sean, y nosotros al mirar, al observar, podemos sacar muchas conclusiones en
2 minutos de cómo están, de qué es lo que está pasando, de quién es el que está, quién es el que manda en ese grupo familiar, quién es el que habla, quién es el que no se anima a hablar. Una serie de cosas que de pronto en 1 minuto hicimos esa mirada. Lo que yo le digo a los médicos jóvenes es que solamente con un poquito más de tiempo también lo pueden tener. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros. No sé si, Dorotea, estás de acuerdo con lo que yo digo. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero quizás eso es una desventaja para los pacientes, porque rápidamente hacemos el diagnóstico de situación cuando recién el paciente se está sentando, ¿sí? Quizás escuchando esto uno piensa que es una desventaja para el paciente. Pero bueno, todo se aprende. ¿Puedo decir algo? Los pacientes también hacemos lo mismo. Cuando entramos a un consultorio y vemos cómo nos recibe el médico, si nos mira o no nos mira, solamente miró los análisis y dijo, bueno, mira, tenés bien esto, aquello, para la próxima, o sea que es lo mismo. Y es ahí donde en esa primera mirada o en ese hola, ¿cómo estás?, se genera esa buena relación y sobre todo la confianza. Absolutamente. Con total, absoluto. Por eso digo que los pacientes lo hacen ahí. Yo la veo que Irene estaba aplaudiendo. Ella responde, me parece que al tipo artista, ¿no es cierto, Irene? Sí. No sabés cómo, pero no la escuchaste tocarte. Es una maravilla. Me parece varias cosas. Primero porque creo que también, volviendo, me parece que de una manera u otra, hablando un poco en serio, más allá de todo el buen humor y qué sé yo, siempre volvemos como al tema de cómo se juegan las simetrías y las asimetrías, y que ambas son necesarias para la construcción de la relación. Lo que creo es que muchas veces van cambiando como de lugar. Me parece que los padecientes, coincido con tu terminología, también construimos esa cuestión evaluativa de minutos del médico que tenemos enfrente. Porque además parecería ser, o al menos las vivencias que uno tiene en este circular con el mieloma a cuestas en las interconsultas, o cuando tenés que ir a ver, te mandan al gastroenterólogo y qué sé yo, en realidad uno siempre primero es un mieloma, después es un hígado, un estómago, o lo que fuere. Me parece que también lo que se desdibuja es que uno, cualquiera de nosotros, tiene experiencia de vida, y que muchas veces estos parámetros de los que uno toma para poder hacer la evaluación del médico, cuando el médico también está haciendo esta evaluación, entre comillas, del paciente, estas son las cuestiones que yo creo que a veces se pierden de vista y que terminan interfiriendo en la comunicación en vez de posibilitarla, en donde no puede haber un intercambio de los lugares en donde el médico pueda aceptar o la médica pueda aceptar que ella sabe de muchas cosas, pero que el paciente que tiene enfrente también sabe de muchas cosas. Y que el mieloma o el linfoma no te anula. ¿Puedes repetir lo que dijiste, Irene? Que lo que se pierde, lo que yo, en mi experiencia de año y medio de paciente de mieloma y de no haber tenido historia con los médicos, por suerte, de no haber tenido que ir, qué sé yo, es como que mi vida médica empezó hace 1 año y medio. Lo que yo veo es la dificultad en el médico, en los médicos, de poder jugar con esta cuestión de cuando digamos, las simetrías y asimetrías pivotean de un lado al otro. Y aquí es donde me parece que esto hace de interferencia en la comunicación y donde no se puede construir una buena relación en donde de alguna manera podemos divertirnos como nos estamos divirtiendo acá, porque no estamos exentos de reírnos de las cuestiones que pasan adentro del consultorio.
pero esto no muchas veces se puede. Sí, coincido contigo. Yo creo que esto es algo sobre lo que reflexionamos, que es la utilización del humor como una herramienta que atempera la dificultad, que baja el nivel de angustia a veces, ¿no? Los psicólogos saben muy bien esto cómo funciona, porque ellos dicen que para salir de la vivencia traumática es poder transformar la tragedia neurótica en una pequeña miseria cotidiana. Creo que algo así lo dicen sobre todo los que tienen un perfil más psicoanalítico, pero me parece que tiene sentido común. Entonces, el uso del humor en el espacio de consulta, que debe ser muy respetuoso y con mucho cuidado de no herir ningún sentimiento, porque uno no se va a reír de situaciones que a veces son verdaderamente muy angustiantes para todos, pero utilizar esa herramienta no como algo para divertirse, sino como para salir a veces de la congoja. A veces es efectivo, ¿no? También eso es algo que los médicos, para poder utilizarlo, tenemos que tener como la experiencia necesaria para ser oportunos, ¿no es cierto? Pero es algo que creo que funciona a veces. No sé si hay más comentarios o preguntas, Aide o Mariana. Hay una manito más levantada de Sandra y de Isabel del Valle. Sandra Marcuso, te doy la palabra, desmuteate, por favor. Brevemente, en primer lugar, agradecerles la riqueza de esta reunión. Me parece extremadamente valioso que tengamos un ámbito para hablar de este tema tan trascendental que es cuando uno se enfrenta a este tipo de enfermedades. En mi caso particular, yo tengo una gamapatía monoclonal de significado incierto, con lo cual no tengo mieloma y tampoco tengo linfoma. Pero me hago controles cada 3 meses y siempre estoy con la incertidumbre de cómo me van a dar los resultados. En la experiencia que tengo en esta situación desde agosto del año pasado, me he encontrado muchas veces, yo soy contadora y tengo muchos años de tener a los médicos del otro lado del escritorio, así ese esquema que Gustavo describió tan bien. Y en esa circunstancia, el que está vulnerable es el médico. Ahora, cada vez que voy al médico, yo ya no me dedico más a la profesión. Afortunadamente, la fotografía se interpuso en el camino y me dedico a cosas más creativas y que me recrean el alma. La profesión no. Pero cuando uno concurre al consultorio, yo me doy cuenta porque me autoobservo mucho, tengo que luchar contra mis propios prejuicios, porque nosotros también, tal como lo dijo Irene, perdón, nos tocaron el timbre, tengo que luchar contra mí. Esto es lo maravilloso del Zoom. Perdón. ¿Cómo se llama? Maitri es la dama y Aishu es el caballero. Son un billón frisé y un caniche. Sí, grandes compañeros. La verdad que mi vecino no quiere esperar. Es muy ansioso y muy tocativo. Redondeando la idea. Yo tengo que luchar contra mis propios prejuicios, pero también nosotros sacamos la ficha, tal como decía Irene en un principio, y esa sacada de ficha hace que
también detectemos los prejuicios que tiene el médico a la hora de atendernos. Pero bueno, un poco eso, porque ahora con el timbre se me desvirtuó un poco la idea que quería compartir, pero básicamente un poco agradecer esta posibilidad de incorporar este tema de la relación médico-paciente en este tipo de enfermedades. Bueno, Gustavo, pasamos a la siguiente y vamos terminando la sección de preguntas. ¿Cómo querés hacer? No, yo creo que ya llevamos casi 1 hora y media, que era más o menos un tiempo que habíamos dicho. Podemos escuchar algún comentario cortito adicional que quiera alguien hacer y cerramos, si les parece. Bueno, le voy a dar entonces la palabra a la última que levantó la mano, para que haga su comentario cortito. Y yo quería después decir, si tuvieras algunos tips, como se dicen, como para pasar a las personas que no tenemos la posibilidad muchas veces de poder cambiar de médico o hacer una interconsulta, y que el médico que nos está atendiendo no nos termina de cerrar o no nos llega la conexión. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, ¿no? Isabel, sí, del Valle. Sí, no, yo quería un poco, voy a tratar de rebobinar todo lo que se trató en toda esta jornada tan nutrida, con la cantidad de temas. Me quedé un poco atrás con el comentario que voy a acercar ahora, pero voy a tratar de recopilar. Hablaron reiteradas veces de la variable tiempo en la consulta, ¿no? En la relación, y como un factor que claramente es un recurso limitado. Obviamente eso es indiscutible. A veces yo me pregunto si todo pasa por una cuestión de tiempo, porque uno se ha topado con profesionales donde disponen más tiempo para abordar la relación médico-paciente del mismo lado. Ahora, claro, también alguien comentó que recibió un paciente, o fue a 5 médicos, o recibió un paciente fue a 5 médicos llevando una determinada pregunta. Entonces digo, ¿es siempre algo que se resuelve desde el tiempo, la necesidad del paciente? La enfermedad es mucho más que algo, que un evento, una crisis fisiológica, ¿no? La enfermedad es de la vivencia del sujeto, es una crisis vital, que reúne una cantidad de sentimientos, de vivencias complejas, de vivencias simultáneas, hasta contradictorias, y que claramente el paciente necesita también hablarlas, necesita que el médico las sepa, que sepa, más allá de lo que le duele en el cuerpo, que es aquello por lo que sufre, ¿no? No necesariamente lo que le duele, y lo que le duele quizá no lo hace sufrir, y quizá no le duele nada y tiene un nivel de sufrimiento. También hablaron de esa comunicación no verbal, esa semiología de la escena de la consulta médica, donde entra con la familia, cómo se siente, cómo despliega sus estudios. Ahí creo que hay una simetría también en la relación médico-paciente, donde el paciente también hace esa lectura, esa semiología del médico. ¿Cómo lo vi? ¿Cómo me miró? Creo que ahí hay una simetría. Los dos y nos estamos mirando con una lectura más profunda. Hay algo más que se busca. Sobre todo del paciente, que es la parte vulnerable, y que creo que pasa ahí por la comunicación. ¿Qué me dijo? ¿Qué no me dijo? Y a veces pesa tanto lo que no me dijo y lo que yo supongo que me tendría que haber dicho, o un cruce de mirada, o una gestualidad. Entonces, para cerrar, pues son muchos temas. Creo que acá siempre hay, como hablamos a veces, con Gustavo en alguna actividad conjunta, hay una competencia de discursos, donde hay una asimetría, porque uno es el hegemónico y dominante, y hay una simetría, porque los dos discursos a la vez tienen el mismo peso. Creo que ahí está el dilema. El médico tiene el discurso organicista, científico, pero yo le llevo mi vivencia. Y si yo no le llevo mi vivencia, el médico no hace nada, y si yo tengo mi vivencia y el médico no me aporta la ciencia, tampoco hacemos nada. Si hay un equilibrio de dos discursos en competencia, pero que son complementarios,
donde hay uno que se impone. Y a veces el paciente, en esos 5 médicos que fue a ver llevando la misma pregunta, quizá no se arregla con una cuestión de tiempo. Quizás se arregla donde él pueda decir, doctor, para usted está todo bien, doctor, a mí no me duele nada, pero yo tengo miedo, o a mí me pasa esto. Saber lo que le pasa, ¿no? El discurso de la vivencia, que retomando un tema y cerrando, cuando el médico es paciente, sale del discurso biológico y entra al plano de la vivencia, a ese campo tan complejo de emociones que lleva el paciente, que a veces, y desde ahí empatiza, ¿no? Por eso entender un poco lo que le pasa al otro y generar ese espacio de acompañamiento desde la palabra, a veces desde el silencio, pero de donde claramente hay una empatía y que es lo que creo más sanador, no sé si curador, pero más sanador, que es el valor terapéutico que tiene la palabra, ¿no? Ese espacio donde el paciente, además de todos los estudios, además de toda la devolución técnica, pueda decir lo que me pasa, lo que me transita, lo que me angustia. Era eso un poco, tratando de cerrar yo creo, de los tópicos. Mariana, a todos ustedes les digo, la enfermedad, así con mayúsculas, es una situación que rompe las conexiones que tiene esa persona, inclusive con su propia identidad. Y creo que lo que en algún punto también nosotros tenemos que intentar es compensar la ruptura de esas conexiones a través de el acceso que tiene el paciente y el médico a un espacio de intimidad muy peculiar, muy único, de acceso a una esfera de conversación, de acceso al cuerpo, inclusive, ¿no es cierto? De tratar de que se entienda que lo que vamos a tratar de hacer es como volver a unir algo que se ha fragmentado, ¿no? Y eso es lo que algún pensador de la relación médico-paciente, hay un libro muy, muy hermoso de un escritor británico que falleció hace poco, que se llamaba John Berger, y se llama Un hombre afortunado, en donde él cuenta su experiencia de haber estado durante un tiempo largo con un médico acompañándolo como si fuera una sombra, ¿no? Y él habla de cómo observa que se compone esa fraternidad. Por eso yo creo que esa transversalidad es muy importante. El tiempo es una cuestión trascendente y está en nuestro lenguaje. Yo creo que todos hemos escuchado la frase que nos dice un paciente, doctor, no le robo más tiempo, ¿no? Cuando está... Entonces, hay ahí una sensación de que hay algo demasiado valioso que nos han robado. La verdad que tenemos que salir de esa construcción. Yo digo, no, acá nadie me ha robado nada, esta es nuestra tarea, ¿no? Mi tiempo está para esto, ¿no es cierto? Entonces, esas barreras son muy importantes que nosotros tenemos que reconocer. La barrera del tiempo para mí es una barrera muy difícil, porque a veces no lo tenemos y que tenemos que inventar de qué manera lograrlo. Pero como bien ha señalado Isabel y muchos otros, hay otras barreras. El miedo es una barrera muy importante. Junto con el miedo, el pudor o el exceso de recato en cómo vamos a hablar, ¿no es cierto? También es algo que hay que reconocer. Y para cerrar un poco sobre lo que decía Mariana, y acá le voy a pedir ayuda a Dorotea si tiene también algo más para agregar, son esos tips que vos decías, Mariana, de cómo poder hacer en aquellos casos de pacientes que tal vez están en una situación de dificultad con su médico. Todos los que
estudiamos medicina, lo hemos hecho porque en el fondo elegimos una profesión que tiene que ver con ayudar al otro. Queremos ayudar. Habrá algunos que tengan una dificultad para poder hacerlo más fluidamente, pero filosóficamente en la base eso está. Entonces, si la relación con ese médico está tensa o está en un punto de malestar, el tip que yo doy es hablar. Hablar y reclamar. Reclamar desde un lugar, a veces la gente está como muy suspicaz sobre el reclamo y se ponen a la defensiva. Entonces siempre la manera de hablar tiene que ser una manera amable, ¿no es cierto? En donde se le pida amablemente, necesito que me hable más, necesito un poco más de tiempo porque no entendí, porque no me quedó claro. Con esta consulta necesito otra consulta más. Y difícilmente, puesto en ese lugar, el médico pueda responder de mala manera. Si responde de mala manera, y bueno, estamos en el horno, porque la verdad que ahí quiere decir que hay alguien que no entendió muy bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Digamos que este es un tema porque institucionalmente los que trabajamos en instituciones, trabajamos en equipos con gente que nos ayuda a poder trabajar estas cosas y entenderlas, y en donde hemos aprendido que si hay algo que no podemos hacer es que aparezca el enojo. No puede haber enojo de ninguna manera con un paciente, pero también tenemos que tratar de que los pacientes no se enojen con nosotros, ¿no? Y a veces eso también es difícil porque la gente está muy loca, hay mucha violencia en el ambiente, en la sociedad, y por nada se enciende un polvorín, ¿no? Y eso en el ámbito hospitalario a veces es muy difícil porque hay maltrato institucional. El sistema maltrata y entonces la gente está como ya desbordada, en una guardia esperando horas para que los atiendan, y entonces aparece un médico o un enfermero o quien sea, y entonces va a ser blanco de la bronca acumulada, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo trabajar esas cosas? A veces es muy difícil y a veces no es posible de solucionar. Pero lo que yo creo que sí es posible es tratar siempre de hablar y de hablar bien. Bueno, no sé Aidecita, Aide, desmuteate y hacer cierre si bueno, querés. hay muchos agradecimientos por esta charla, por el chat. La verdad te agradezco un montón, Gustavo y Dorotea, porque a nosotros nos sirve muchísimo, sobre todo a los pacientes que están transitando ahora por la enfermedad. Nosotros somos más viejitos, ya hace años que estamos en el tema y hemos visto de todo, ¿no? Médicos como ustedes dos, y también nos han llegado, ahora no es momento de contar anécdotas, pero casos muy terribles de una muy mala relación médico-paciente, que creo que de a poquito, con todo lo que estás haciendo, Gustavo, en las sesiones que tiene de hematología, preparando los futuros hematólogos, están cambiando las nuevas generaciones, ¿no? Así que te agradezco un montón. Yo creo que sí, Aide, y me gustaría, antes de cerrar, decirle a muchos de los asistentes que no la conocen, que esa persona que está ahí, que dice Doro, es la doctora Dorotea Fantl. Es probablemente la experta de mayor trascendencia que hay en la República Argentina en mieloma. Es una amiga, ¿no? Pero también ha sido... nota, por favor, Gustavo. Pero también ha sido presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología. Es claramente un referente y apareció ahí como un asistente más, y creo que fue un lujo que podamos estar los dos e intercambiar. Yo la quiero muchísimo a Dorotea, pero más allá del cariño,
creo que es muy importante que todos sepan que está el respeto por su trascendencia y por su lugar, y porque entre los dos hemos tratado de también aportar algo a todos ustedes con todo el cariño que también eso significa. Gracias, Gustavo, por tus palabras, pero yo podría decir lo mismo de Gustavo. Gustavo también fue presidente de la Sociedad Argentina de Hematología. Gustavo es un referente en la hematología. Y bueno, ya vieron su carisma y su bondad hacia los pacientes. Creo que esta reunión lo ha reflejado ampliamente. Aide, Millones de gracias, Ana. Son dos grandes y realmente es un honor enorme y reconforta el alma que tenerlos acá y que sean tan generosos con sus saberes, creo. Exactamente. Y no Bueno. les robamos el tiempo, como dijiste, Gustavo. No, esto para nosotros es un placer. Disfrutamos de estas reuniones. Los saludamos a todos, cuídense mucho, eso también es importante. Todos ustedes tienen un grado mayor de vulnerabilidad en esta situación, entonces cuídense, no escatimen en los cuidados, y esperamos verlos pronto. Gracias a Aide, gracias a Mariana, a Florencia, y a todos ustedes, a los que conozco y a los que no conozco. Un beso para todos, todo nuestro cariño. Hasta luego. Abrazo muy grande para todos. Gracias, Dorotea. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.